noches, estamos arrancando un nuevo capítulo de Así Somos. Tú en tu casa, comenta en las redes sociales con últimos sismos AS, porque justamente de eso vamos a conversar en esta jornada, esta seguidilla de movimientos telúricos que estamos enfrentando todos los que vivimos en este país a lo largo de Chile. Es más, Salfate, la madrugada del martes, pasadito a las 4 de la mañana, nos despertamos en la zona centro con un movimiento bien potente. Absolutamente, de hecho, varios expertos llegaron a los distintos canales de televisión y medios a tratar de explicar un poco cuál es la situación que está viviendo actualmente nuestro país. Hay que entender de que tenemos que descartar de inmediato el concepto de enjambre sísmico, que hay que conceptualizarlo bajo la idea de que son varios sismos de similar magnitud en un mismo punto geográfico. Perfecto. La verdad es que acá hay una distribución a lo largo, no vamos a decir ancho como un poquito, digamos, nuestro país, digamos, de toda nuestra nación. Lo que por un lado, cuando conversamos con Michael, es una muy buena noticia. Esto Cristo Salazar, tremendo geólogo que nos explicaba el día de ayer a través de Hola Chile, porque no podemos decir que efectivamente se está cocinando algún tipo de actividad mayor. No se puede negar, pero no se puede asegurar en estos momentos porque está distribuido a lo largo de todo nuestro país. Sin embargo, el día de ayer, claramente a eso de las 4 de la mañana se vuelve a sentir y se suma a todos los efectos anteriores, posteriormente del fin de semana, donde las cifras de magnitud llegaron prácticamente a los 6 grados. Lo que incluso en un país, el más telúrico sismológico de todo el mundo, eso es algo que se siente y enciende las alarmas con respecto a lo que puede venir más adelante. Frente a qué estamos entonces, querido amigo, ante una ola, una temporada de sismo, más no enjambre. Ojo, donde hay que colocar la mayor atención, una vez más, dicen los expertos, en el norte. Sin embargo, hay que estar atento en todo el territorio. Sí, encuentro muy complejo esto de la situación telúrica. A ver, ya ha sido un año del terror, el año que nos robaron en el fondo. Sí, entonces, claro, me parece que ya esto sería como para la guinda de la torta. del 2020. Eso. Exactamente. Ahora, Ojalá por otra parte, también me parece que la situación del norte... A ver, no es que quiera pensar. Recuerdo que los últimos movimientos telúricos, si no me equivoco, en Parinacota, que fueron más o menos fuertones, donde sonaron las alarmas y la gente conocía perfectamente hacia dónde tenía que caminar hacia los cerros, me parece que al menos desde esa perspectiva hay cierta preparación, a diferencia posiblemente de hace 10 años atrás. Seamos muy sinceros, el 2010 nos cambió para bien. Por otra parte también creo que es... A ver... Yo no digo que nosotros estemos adelantando que va a ocurrir algo, ni mucho menos. Ni tampoco queremos generar locura o pánico en las personas. Pero creo que tenemos que tomarnos estas cosas con responsabilidad. Lo decía alguna vez Juan Andrés, ten un plan con tu familia. Arma y di, ¿sabes qué? Esto vamos a ir por acá. Tengan la famosa mochila esta que se encuentra con baterías, una linterna. La linterna es muy importante, ojo. Uno nunca sabe lo que va a pasar con el suministro de energía eléctrica. Cambiando la mochila. Ir cambiando la mochila. Estas bolsas que tenían agua, algunas barras energéticas, etcétera. Creo que es bastante importante tomarlo por ahí. Más allá de si se sienten o no los momentos. Yo la verdad no sentí nada. No, yo tampoco. Nuevamente, no. Hace mucho no siento... O sea, la verdad es que tuve un terremoto antes porque tuve una discusión brutal con mi mujer, pero eso es harina de otro costal. Esa sí la sentiste. No, ese lo sentí hasta 2 días después. Pero me parece que el hecho de que sea tan lejos y aún así se sienta en la región metropolitana Buen punto. Es algo a tomar en cuenta. Uno tendería a pensar que, o cuando se habla de enjambre, incluso que ha encerrado el movimiento ahí, que no avanza más regiones. Lamentablemente acá te das cuenta de cuando se siente hasta tan lejos, al menos a mí me hace un recuerdo como lo que fue el 2010. Revisemos los del norte del fin de semana. Absolutamente. Ahora, solamente quiero colocar un punto de que por una cosa territorial, por conformación geográfica, según los expertos me han explicado, a una misma distancia de la región metropolitana, que claramente no es Chile, se sienten más los del sur a la misma distancia que los del norte. O sea, tiene mayor problema de disipación, de desplazamiento de energía y por lo tanto es como si estuvieran mejor construidas las murallas hacia el norte, por lo tanto se sienten más leves que aquellas que son en el sur, a no dudar lo que pasó en el año 2010 cerca de Copquecura, ¿cierto? Que con aquellos del norte que a veces ni nos enteramos. 13:48 horas, día domingo, pocos minutos antes de las 2 de la tarde, en Arica y Parinacota, ambas regiones, también Tarapacá y Antofagasta, es donde se siente lo siguiente. Tenemos
Tenemos titular, señor director, esto nos llega de Biobío, Chile. Sismo de fuerte magnitud, podemos ver dónde llega la onda de expansión primaria, me refiero no la que va desde el hipocentro hacia la superficie, sino como la radiación con mayor fortaleza hacia los sectores laterales. Sismo de fuerte magnitud sacude al norte de Chile. ¿Cuánto fue? Bueno, 6,1. Insistamos. Dadas las construcciones, dadas las medidas legales de construcción, de que se respetan bastante diferencia de otros países, agradecemos eso de parte de Chile, sí. La verdad es que no hubo nada mayormente que lamentar, pero ojo que la naturaleza sí se vio dañada, como ya mostraremos. Sin embargo, hay que entender de que un 6.1, que en cualquier otro lugar del planeta trae serios desastres, a veces con pérdidas de vida humana, la verdad es que acá es... Para nosotros es como una luz amarilla, eso es lo que viene antes de la roja. Es cuando cualquier función que tú estés haciendo, aguantas la respiración, te detienes y comienzas a detectar si esto se va a prolongar y si se viene más fuerte o no. Vale decir, un 6.1 congela la respiración, incluso en los chilenos, lo que no es algo menor. Claro, yo creo que diste en un punto súper importante, Lama, y me quiero tomar de ahí, porque finalmente como uno, como chileno, como persona que vive en este país, se enfrenta a una situación como esa, tiene que ver con las experiencias previas y tiene que ver también con lo que te han enseñado desde niños probablemente. En lo personal yo no le tengo miedo a los temblores, el terremoto del 2010, claro que me asustó un poco, pero pude mantener la calma porque desde chica me enseñaron a no tenerle miedo. Claro. Entonces también siento que nosotros tenemos Mucho depende de cuando uno es niño cómo reaccionan los adultos a todo alrededor. Exactamente, porque uno como niño, cuando era niño, tiende como a imitar la conducta de los adultos. Por lo tanto, me parece súper importante que desde ya tengamos esa conciencia de ir enseñándole a los más chiquititos cómo reaccionar ante situaciones como esta, y también una campaña, no sé si llamarlo campaña, o uno también solidarizar con la gente, con los extranjeros que están viviendo en Chile. Yo tengo un negocio en la esquina de mi casa que son de unos venezolanos y siempre cuando han habido así temblorcitos que los han sentido, han quedado así como con harto susto después de harto rato. Claro. Y ahí uno les dice, no te preocupes, Chile es un país que está preparado, tiene buenas construcciones, cuando te pase tienes que hacer tal y tal cosa. Entonces uno también tiene que contribuir un poco con esa educación a la población para que no ocurran desastres mayores que podrían eventualmente ser evitables si uno sabe, por ejemplo, cómo evacuar, dónde refugiarse. Y también lo otro importante, que no se pierda la credibilidad ante nuestros organismos que están encargados de hacer estas alertas tempranas preventivas, como son el CHOA y la ONEMI. Estamos viviendo otro Chile, eso sí, con los objetos verticales. Estamos viendo con mucha gente de otros países. Sí, claro. Que yo en lo personal agradezco el intercambio cultural de raza, género y todo lo demás, pero no sé si ellos tienen claro de cómo reaccionar frente a esos grandes edificios donde hay gente sin nada, bajar, quedarse quieto o no, frente a un fuerte sismo en grandes concentraciones urbanas. Eso a mí me preocupa. Donde las salidas de emergencia colapsan de inmediato. Y no sé si en esos edificios, por ejemplo, está indicado cuál es la zona de evacuación, no sé si hay un plano, hay un plan de contingencia también. En eso hay que hacer reforzamiento. Está indicada solo salida de emergencia. Yo que vi justamente no hay como un plan mayor a eso. Ya lo decía Salfate, justamente este movimiento no generó grandes pérdidas en lo material, pero la naturaleza empezó a decir, oye, acá algo está pasando, hay deslizamientos, hay derrumbes de tierra impactantes. Quiero que revisemos el siguiente video justamente de este derrumbe en Pica y después lo comentamos, mira. Bueno, mira, no fue nada eso, eso es importante. Y la reacción, si podemos escuchar la reacción de la gente que está grabando. Y eso fue muy cerca de la carretera, ¿cierto? Se ven autos pasando, o sea, pudo perfectamente haber llegado hasta esa zona. Mira esa imagen. Ahí se grafica lo que tú dices, Monty, que es al lado de la carretera. O sea, que eso puede llegar a ser muy peligroso. Sí. Perdón, tengo la sensación que alguna vez vimos unas imágenes parecidas en Antofagasta, ¿no? Donde creo que en algunos sectores donde va la ladera del cerro, algunos tienen reja, pero creo que los que tienen reja produce derrumbes y termina provocando que unas En el Morro de Arica también hubo desprendimiento, un problema creo que también, de piedras grandes. Pero digo, además que muchas veces la única vía de acceso, entonces eso es lo complejo, cuando pierdes la única posibilidad de entrada o salida. Mira, eso lo estamos viendo acá en un terreno que efectivamente se desliza la tierra, por lo menos me impactó cuando vi este video. Vemos que no hay casas, no hay grandes daños. Pero quiero agarrarme lo que hablaba Monty y lo que hablaba Lama también. Monty y Lama al revés. ¿Qué es lo que pasa con todas las construcciones que nosotros tenemos? Que puede sonar
Es un tema reiterativo y repetitivo cada vez que hablamos de los sismos. No estamos preparados. Los guetos verticales, bien o mal llamados guetos verticales... Es un temazo, nadie ha hecho nada hasta ahora. Preparados. Es un temazo. Lama lo decía, no queremos asustar a nadie. No, nuestro fin no es asustar a nadie. No hagan la pega. No estamos haciendo la predicción de tal día va a tener un temblor, un terremoto, pero sabemos que vivimos en un país sísmico, claro. En un país en que los expertos dicen, compadre, ya se está juntando la energía y en algún momento todos sabemos que se va a venir lamentablemente un gran terremoto. Y a nivel de construcción, que somos muy aplaudidos los constructores en muchas instancias, en muchos aspectos, pero a nivel de cantidad, de cuántas personas estamos poniendo por construcción, de cuántas casas estamos poniendo por terreno, cuántos edificios, de eso no se está hablando. No. Y eso efectivamente es estar preparando una sociedad para que el día de mañana un terremoto fuerte termine destruyendo las casas y termine destruyendo un montón de vidas. Claro. Digamos las cosas como son. Este país se ha loteado y se ha repartido sin asco. Solo por plata. Te voy a poner un caso. Imagínate hubiese un fuerte movimiento sísmico en la quinta región. ¿Qué va a pasar con las construcciones de las dunas de Concón? Departamentos que dan vista al mar de 45 metros cuadrados en un lugar donde no se deben haber construido. Que son carísimos porque es vista al mar. Claro. Un saludo a la gente del municipio. Es un municipio que ha andado perfecto, sin duda, en todo lo que tiene que ver con las leyes. A mí me parece que, no sé, hay que preguntarse muchas cosas. Están los guetos verticales, Juan Andrés tiene razón, pero también te digo qué pasa con, ponte las situaciones que están frente al mar, como las dunas de Concón. Un lugar que era una reserva y se construye completo. Tú ves hoy día y pareciera que lo pegaron con Photoshop los edificios. Te lo digo de verdad. Uno al lado del otro. Una zona, porque por decir una, te estoy tirando una porque la verdad no se me ocurre otra. A esta hora yo ya computo mucho menos que en el resto del día. Madrugada del jueves ya. Madrugada del jueves. Bueno, hay que entender de que el Centro Sismológico Nacional, finalmente el informe, luego de las correcciones que se hacen, todo en pocos minutos nada más, dice que la magnitud, como les explicamos, fue de 6.1, no menor en la escala Richter. El epicentro, localizado 30 kilómetros al noreste de Pica, uno de los puntos calientes en términos telúricos de nuestro país. El hipocentro a 108 kilómetros de profundidad. Dada la magnitud, 108, digamos, es una profundidad bastante cercana, absolutamente, como se pueden ver los efectos perceptibles por toda la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Oficina Nacional de Emergencia informó esta vez que en la región de Arica y Parinacota la mayor intensidad fue aproximadamente en un promedio de 4 grados Mercalli. Eso es como la gente lo percibe, sí. ¿Ok? Muy similar a lo que nosotros percibimos ayer, digamos, la región metropolitana. Esto fue en las localidades de Arica, Cotpa y Cuya. Más delicada, eso sí, dice el informe, fue la situación en Tarapacal, Hospicio, Camiña, Huara, Iquique y Pica, que vivieron el sismo con una intensidad de aproximadamente 6 grados escala Mercalli. O sea, digamos, es cuando hay un está equitativo, digamos, la relación de cómo se percibe a cómo fue matemática absolutamente así. Tenemos precisamente una de las videocámaras que se hacen a partir de Iquique y donde podemos entender visualmente cómo los locatarios, la gente que vive ahí, finalmente lo percibieron. Fue directamente así. A ver. Mira. Ya, eso es fuerte. No, eso es fuerte. Ya, pero sí, eso es un 6 con todas sus letras. Estamos mal acostumbrados al movimiento, porque eso es fuerte. Eso... Sí. No, eso es bien fuerte. Lo máximo que hemos sentido estando en el estudio en 2 oportunidades históricas fue así. Fue un 6. Dos compañeras llorando. Sí. Pero mira esa cámara. Algunos compañeros corriendo. Sí. Se siente fuerte. Juan Andrés, ¿se puede sacar como conclusión por la cámara que fue hacia arriba y hacia abajo el movimiento telúrico? Me encantaría decirte que sí. Pero pareciera que es, por lo menos, al menos. Claro, lo que pasa es que tiene que ver de la manera es que está empotrada la cámara. Ahora, generalmente los postes tienden un poco a ser como con esta capacidad antisísmica, que en realidad es que sigue el movimiento del sismo para no romper. Hay que decirlo, de norte a sur, hemos vivido grandes movimientos sísmicos. Lo importante y los más preocupantes tal vez son los del norte. De hecho, ayer Cristian Salazar justamente, y Salfate lo decía en Hola Chile, él aclaró, dijo, son 15 sismos de bastante importancia. Lo bueno, entre comillas, es que ha sido a lo largo de nuestro país y a distinto nivel de profundidad. Por lo tanto, no podemos decir que los 15 sismos van a enfrentar o están acumulando
energía para un gran megaterremoto. Sí, tenemos que estudiarlos por zona, que es lo que estamos haciendo ahora en Así Somos, Alfate. Tenemos la tabla de cómo Sismología presenta las consecuencias de 6.1. Ojo, acá hay dos miradas de los expertos. Pasamos a revisar la tabla y te la explico para tratar de entender frente a lo que enfrentamos. Estamos obviamente a las 13:47 con 42 segundos, el último en la tablita, el 6.1 de pica. Y luego vemos que hacia arriba, inmediatamente, minutos después, hay otro en pica, 3.3, y se mantiene el número que 3.3 es el promedio, porque hay un par arrancado 3.4, un 3.5, 3.3, 3.4 finalmente, que no es casual. Ahí tú puedes deducir de forma inmediata que un sismo de 6.1 va a generar una ola de varios sismos de similar magnitud entre sí, pero todos menores al original. Por lo tanto, no es un nuevo sismo, son las réplicas del anterior. Acá hay dos teorías. Atención, algunos no concuerdan con esto, pero hay otros expertos en la materia que sí, que dicen que si las réplicas son de la mitad para abajo, es más complicado, porque quiere decir que se está reacomodando y que podría venir uno similar quizás después. O que finalmente que se sigue apretando esto y termina de liberar la energía que quedó pendiente del sismo original, que es lo que esperamos que suceda. Pero esa es una demostración de que un sismo fuerte genera sucesos menores pero constantes que vienen inmediatamente después. Sí, yo creo que ante esto no queda otra que estar preparado nomás. Lamentablemente nuestra realidad es así, y mientras más conciencia tengamos de cómo tenemos que hacer frente a un eventual terremoto, porque no sabemos efectivamente cuándo nos puede tocar. O sea, pueden haber muchos sismos previos, o podemos hacer un comparativo, por ejemplo, con lo que ocurrió en el año 60 en Valdivia, que hubo un par de movimientos muy fuertes antes de este gran megaterremoto, el más catastrófico de la humanidad prácticamente. Entonces, son cosas que uno no puede decir, ah, mira, el comportamiento nos dice tal cosa, sino que esto puede ocurrir y ya está. O sea, tenemos que tener esa capacidad como de poder, no sé, prevenir de alguna forma dentro de lo posible. Pero ¿alguien sabe cómo comportarse en una carretera donde se están cayendo cosas? Buen punto, porque los últimos terremotos que hemos tenido, por lo menos el que vivimos en el 2010 acá en Chile, zona centro-sur, fue a las 3 de la mañana. Imagínate eso mismo, pasa a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, cuando la gente va al trabajo, en el metro, está en un taco. Pero entonces, ¿cómo nos preparamos? Porque en el fondo Salfate agarraba un poco de la preparación de la prevención. No hay un plan, siento yo, a nivel gubernamental de enseñar la preparación correcta. Pasó después del terremoto del 2010, porque también seamos honestos, en este país los terremotos de la zona centro son los que importan. Sí, los del norte y los del sur los pescan bien poco a nivel de gobierno y a nivel de medios de comunicación. Estoy hablando a nivel general, obviamente nosotros siempre nos preocupamos de hablar de todos. Y me pasa que no hay plan, porque Salfate daba en el clavo cuando hablaba hace un rato. O sea, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos de otros países que vienen acá? Yo vivía hace un tiempo en un edificio que estaba lleno de inmigrantes. Claro. Y en el chat grupal, cada vez que había un temblor, ellos se desesperaban, se asustaban mucho, porque no tienen la experiencia, no tienen el recuerdo como nosotros, y decían, ¿qué hago? O sea, tengo que salir por la escalera, tengo que esperar, tengo que abrir la puerta, tengo que cerrarla. Al final había una desesperación, y recordemos que la tasa de mortalidad en los terremotos y en los temblores muy fuertes muchas veces crece justamente por ataques cardíacos, por personas que finalmente se asustan, no necesariamente porque saliendo por la escalera de emergencia, si salen toda la vez y algunos corren y le importa nada. En edificios de 22 pisos. Imagínate que hay personas que no pueden moverse y no pueden bajar por la escalera a 22 pisos. Entonces, el plan sería como tener una medida de cómo reaccionar, pero muy apuntando al autocuidado. O regulador de construcciones. Sabemos que hay poca información a nivel estatal, por así decirlo. Entonces, no nos queda otra que cada uno en sus hogares tenga un plan de reacción. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo estuve en un edificio donde se hacían los ensayos, y te voy a decir una cosa, hay un factor que nunca toman en cuenta, que es la desesperación. Porque están todas las oficinas, ustedes salen todos ordenados, suena súper bien. Sí, pero cuando de verdad ocurre una cosa así, ves el nivel de desesperación de algunas personas, de angustia, ojo. Pero hay algo que hay que decirlo casi como un eslogan terrible. Norte de Chile, tierra de terremotos y tsunamis.
El día de hoy queremos revisar un par de terremotos tremendamente destructivos, claramente históricos. ¿Qué ha estado pasando actualmente en materia de sismos en el norte de Chile? ¿Cómo debemos prepararnos y todo lo que se puede venir de aquí al próximo año, según en voz de los expertos y algunas teorías que siguen circulando por ahí y que siguen obviamente siendo información vital para todas las personas? Todo eso y mucho más. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Norte de Chile. Ya estamos de regreso en Así Somos, últimos sismos AS, para que tú comentes en las redes sociales. Y ya lo decías, Alfate, antes del corte, vamos a hablar de esta historia justamente de terremotos y de tsunamis que tiene el norte de nuestro país. Y para comenzar nos vamos bien hartos años atrás, maestro, a 1868. Exactamente, estamos hablando de 5:15 de la tarde y en el año que acaba de marcar Mike se registró un terremoto, vayan entendiendo, incluso con la poca preparación que existía en aquella época, un terremoto de magnitud de la escala Richter de 8.5. Wow. A ver, en escalas similares, dentro de los últimos años, estamos viendo, digamos, parte de los dibujos y formas representaciones como en los prensas, poco menos que así, así como hecho en piedra de la época, claro, mostraban todo lo que trajo. Decíamos anteriormente, guerra de tsunamis y de terremotos en el norte. Estamos hablando del norte extremo. El norte tiene por lo menos 3 puntos de ataques sismológicos muy fuertes. El primero, yendo de arriba hacia abajo, es el que está en el fondo al sur del Perú, que tiene 2, uno en tierra y otro en el mar. Y luego uno ya bajando cerca de Arica, y que son puntos de encuentro de las placas en términos de subducción, que genera uno de los terremotos más fuertes en la historia de Chile y de todo el mundo. A ver, cuando la ciudad nortina estaba bajo soberanía peruana en aquel momento, claro, espacio que fue conquistando posterior obviamente hasta la Guerra del Pacífico, la verdad es que los efectos fueron brutales. La cantidad de personas fallecidas que mueren por escombros, por edificaciones que no están preparadas, ni siquiera sospechaban la posibilidad que la tierra pudiese moverse con semejante intensidad, y la gente en terremoto, ojo, se habla de sobre 8, la gente no reacciona. La gente tiende ni siquiera a arrancar porque queda paralizada. Claro. Entonces, bajo esa escala, atinas. Cuando es muy fuerte, cuando te das cuenta de que se empieza a quedarte en los objetos, queda hipnotizado de cómo todo tu hogar suena, vibra, se derrumba, cae, las murallas se mueven como espagueti y tú te quedas sin hacer nada. Y es ahí donde la falta de control de poder atinar a hacer lo que corresponde hace que estás más del tiempo suficiente, mientras podrías haber detectado que, por ejemplo, la techumbre de tu hogar comienza a desmoronarse y por lo tanto se te viene encima, que es gran parte de los antiguos terremotos, como es 1868, que fue gran parte de los fallecidos en aquella oportunidad. Ahora, son 150 años más o menos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué son los plazos que se dan? ¿Son los plazos que se dan? Más o menos. Ahora, es que sabes que el tema de los plazos es lo que uno preocupa, porque, a ver, yo creo que todos tenemos como información o entendemos de alguna forma el fenómeno. Sin embargo, muchas veces estamos equivocados en algunas cosas. Yo siempre he pensado que es bueno que tiemble porque se libera energía, y algunos sostienen que no están así. Claro. Esto que no sea una ciencia cierta es lo que finalmente no nos permite poder pronosticar de buena manera lo que se puede venir. Ahora yo te quería preguntar, o les quería preguntar a todos. Hay un sistema que se usa en Japón que te da, creo que son 10 segundos, 30 segundos máximo antes de que comience el movimiento más o menos telúrico. Sí. O sea, se suspenden todos los servicios de comunicación. Te llega al televisor, a la radio y al celular. Y al celular empieza una alarma distinta. Sí. O sea, creo que una vez hice una prueba acá, una vez como a las 3 de la mañana sonaron el problema es que la dispararon 2 o 3 veces sin que viniese nada. La gente reaccionó y no era un simulacro. Se les disparó nomás. Bueno, y mejor el cuento de Pedrito y el Lobo. Claro, mi punto es si sería un sistema que nos pueda ayudar. Porque según lo que dices tú, cuando empiezan, imagínate enfrentar a un movimiento tipo 8, aunque tengáis 30 segundos, te hay que quedar paralizado igual. Claro, exactamente. Es súper complejo el tema, por eso insisto, me parece que más allá de la cantidad esperar... de muertos en Japón te dice que ayuda, pero que no es la solución total. Claro, es que más allá de esperar a las instituciones o al Estado, más allá de quien esté gobernando, da igual, me parece que uno tiene que tener claro entre sus 4 paredes cómo lo puede hacer. Si tú sabes que tienes un pariente que se vuelve loco, se pone a gritar y corre en círculos cuando hay un movimiento telúrico, tenés que tener las medidas para tener a esa gente, si tienen niños chicos. Me parece que esto, lamentablemente, es una situación que se maneja de la puerta hacia adentro. Solo decir 600 muertos hubo en este terremoto. Para la época es demasiado. Más de 200, sí, fueron marineros que estaban en la bahía, que
entre el problema de los derrumbes, donde los lugares donde estaban, y también, por supuesto, de la salida del mar. 40.000 habitantes era lo que tenía aquel entonces este sector en ¿Cuántos nuestro muertos? país. 40.000. Imagínate. 40.000. 600 fueron los fallecidos. 600 fallecidos. Lama, muy breve, solo quería agarrarme algo porque Lama decía esto es algo que se maneja de la puerta hacia adentro, Monty. Yo no sé si se puede manejar solo de la puerta hacia adentro porque lo conversábamos con Monty, con Salfate, con Lama en los comerciales. Una familia que vive en un piso 22 puede tener un super plan, pero ¿cómo reaccionas y depende en una de los salida vecinos, de emergencia que son de verdad un chiste? Con suerte caen 2 personas ir bajando. Entonces, de la puerta hacia adentro no se puede. Acá siento que de verdad tienen que ser medidas un poquito más con la tercera edad, a nivel estatal. ¿Qué hace con la tercera edad? ¿Qué hace con los bebés? ¿Qué hace con las mascotas? ¿Qué hace con los vecinos? Movilidad reducida también. Exacto. De hecho, lo que tú mencionas, Lama, de las alarmas en Japón es algo que se ocupa en algunas ciudades de México, donde tienen efectivamente estas chicharras para que la gente pueda reaccionar. Seguimos con más, Salfate. Exactamente, 9 de mayo. Pocos años más tarde, esto es cuando un poco los terremotos hablan que eran cada 10 años en Chile, ¿se acuerdan? Me acuerdo perfecto. Sí. Bueno, hubo un periodo cuando comenzamos a tocar estos temas en Así Somos donde había uno cada año. Fue durante 4 años seguidos aproximadamente que partió en el sur, zona central, el norte también, en condiciones donde afortunadamente teníamos varias teorías arriba de la mesa que a mucha gente le sirvió. Pero el 9 de mayo de 1877, prácticamente 10 años después, a eso de las 21:16 horas, como es mayo, igual ya estaba completamente oscuro, otro evento afecta la misma zona. Estamos hablando del mismo lugar. Lo que pasa es que en esta ocasión también vuelve a repetirse el tsunami, que es, entendámoslo, el efecto más destructivo que puede tener un terremoto, porque un terremoto no hace tanto daño como un tsunami o un desprendimiento de tierra como en los cerros, como el video que mostraba claramente Michael. Algunas imágenes de la época similares a las anteriores es a propósito con falta de registro fotográfico que nos muestran toda la zona afectada. Estamos viendo la zona roja y hasta donde llega el tsunami. Estamos hablando aproximadamente unas 10 cuadras. Todo lo que está en rojo. Sí, hasta ahí llega el agua en distintas intensidades. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en Concepción o en Coquecura? Ojo, esta tierra es plana, por lo tanto el agua entra con absoluta facilidad. Es muy similar a lo que pasó en el terremoto y tsunami silencioso del sudeste asiático, donde atacó toda la zona hotelera de los turistas y luego todas las ferias tipo artesanales, digamos, también turísticas que estaban ahí, y por eso la cantidad de fallecidos fue tremenda, porque aquí uno te dicen arranca, ¿dónde? Los cerros. A medida que uno va inclinándose, la ola, digamos, va disminuyendo su intensidad. Cuando es todo plano, la velocidad, al igual que en Japón, incluye una mayor cantidad de personas fallecidas, no es para menos. Además, súmale todo lo que arrastra el agua. Bueno, que me parece no te mata el agua, claro, te matan los escombros. Exactamente, pues vienen todos los escombros, autos, kioscos, casetas, cualquier cosa que con mucha más fuerza. Entonces, me parece que, claro, por un lado tú puedes decir, ya, viene la ola, puedo escapar, puedo sacarle un poco de ventaja, pero también hay un montón de cosas que arrastran el agua y que termina provocando mucha gente que termina herida y mucha gente pierde la vida. Tenía esta película Lo Imposible, donde en un minuto veis que están todos inundados y te das cuenta que no se han dado cuenta de las heridas que tienen y todo lo que los ha golpeado bajo el agua. Un punto técnico para que usted entienda respecto a lo que tiene que hacer si es que está... Esto es variable según el terreno y según la intensidad. Pero se calculó que para el terremoto del año 2011 en Japón, y hay videos que así lo confirman, de autos que iban, ven la ola y se devuelven, empiezan a devolverse. Se hizo el cálculo de a cuánto avanza la ola y avanza un promedio de 45 kilómetros por hora cuando ya comienza a perder fuerza por los escombros. 45 kilómetros por hora. ¿Por qué le digo eso? Que si usted es un corredor a la Usain Bolt, no puede lograr arrancar del golpe de la ola. Si está en un auto, tiene que quedarse ahí esperando que flote, que lo hace la mayoría, subirse al techo si es que así lo permite y tratar de arrancar en el mismo. Pero arrancar a pie es como, ahí viene ya, nos vamos trotando, 1, 2, 3, no, hay que tratar de subirse a cosas. Es la recomendación que dan los japoneses porque te va a pillar el agua, no puedes arrancar de eso. ¿Te das cuenta de lo importante que eso se hablara a nivel justamente de gobierno, que se hicieran eso? Aprovecho de decírsela. Esa inteligencia para actuar en el minuto. Carretera. Tú vas en carretera, terremoto, 7, 8. ¿Qué se hace? Yo digo, chuta, me paro porque... Yo no sé. Es muy difícil de un auto detenido salir de la inercia. Lo parto de nuevo, pongo primera. Eso es muy difícil. En cambio, si está en movimiento,
tengo que empezar a ver qué está ocurriendo y puedo reaccionar y puedo dar saltos de velocidad porque el auto ya está moviendo, no tengo que sacarlo del punto cero. Claro. Entonces mis reacciones van a ser más acordes y tengo mayores probabilidades si no reduzco la velocidad a cero. Tengo que estar andando más lento para saber qué hago, si freno o si es que algo se viene encima o acelero, pero tengo que mantenerme en movimiento. Yo habría frenado. Nos vamos a la comunidad de Huasco, ¿les parece? Septiembre del año pasado justamente, y para hablar de este tema, Salfate, hay un titular que lo trae justamente La Tercera y dice lo siguiente: terremoto 7.0 de Huasco sacudió una de las 3 brechas sísmicas más importantes de Chile, Salfate. Absolutamente. Tenemos algunas imágenes que queremos compartir con ustedes de Huasco. Mal que mal estamos hablando de un 7.0. Esto es un terremoto para Chile ya. Sí, Es un terremoto. 7 es muy fuerte. Esto fue en el año, en septiembre de este año. Exactamente. Se me había olvidado. Claro. Mira, tenemos varios registros que así muestran, obviamente, cómo vivió la gente del norte de nuestro país, un lugar que Ahí se empieza a mover. obviamente comienza afectado. Ellos lo vivieron con mucho ruido, a escasa profundidad, y algo que comienza y de repente comienza a desatarse en toda su posibilidad de magnitud. Estamos viendo una cámara que está muy, se nota por la falta de movimiento de la misma, muy bien empotrada, digamos, en la muralla. Pese a aquello, logras entender, digamos, de cuál es la intensidad de tremenda sacudida. El ruido que se provoca en la tierra tiene que ver con la intensidad, porque yo lo recuerdo en 2010 y ¿sabes qué? Lo recuerdo como algo que te asusta. Sí, no es para menos. A ver, depende de dos cosas. previo. Sí. Depende de la profundidad, porque, a ver, un terremoto de la Tierra se está rompiendo. Sí. Yo siempre le decía, es como tener un bruxismo. Mira eso. Y se empieza a atorar. Mira, es increíble. Entonces, hay dos cosas. Mira, fíjate que el ruido tiene que ver por la profundidad y por la conformación del terreno, de qué está hecho y que puede generar más sonido. Y aquí viene algo interesante. Se ha dado muchas veces que a mayor profundidad se genera como una especie de canalización o tubo, porque al estar más profundo es más la cantidad de terreno que acumula un sonido que logra salir hacia el exterior. Como efecto embudo. Exacto, a veces es poca profundidad y no suena, para nada, no suena absolutamente nada. Y ese sonido que parece como un camión andando en la calle, que es como una especie de rugido, así ronco, cavernoso, a veces es cuando las profundidades son mucho más, digamos, profundas, valga la redundancia, digamos, y es porque acumula más un cañón de sonido que finalmente aflora la superficie. A mí me da la Pero tiene que ver sensación, por cómo está hecho el terreno. me da la sensación que los chilenos, bueno, enfrentamos el tema de los sismos de distintas maneras. Hay gente que sí le pone muy ansioso el tema de que pudiera venir un sismo. Hay gente que vive con un La gente que constante miedo conoce un o terremoto estrés. es como un ataque cardíaco, dicen. Exactamente. Como ya vive uno, dicen, se viene otro. Exacto. Entonces es peor el susto. Exacto, y hay otros que también están un poco más acostumbrados, entonces es como difícil perfilar en el fondo como el comportamiento que El se da en perfil del Chile, chileno. ¿cierto? El perfil del chileno o cómo reacciona ante un evento sísmico. Ahora, me da la sensación, y no sé, Salfate, también da tu experiencia, que en Chile tenemos más costumbre o cultura en relación a los sismos o terremotos que a los tsunamis, considerando que nuestro país tiene costa de norte a sur. Completo. Por lo tanto, yo no sé cómo andamos ahí en esa materia, con respecto a los tsunamis. Y, por ejemplo, hemos escuchado cosas como bien, que a mí me hacen un poco de ruido. O sea, dicen, si usted está en un borde costero y viene una alerta de tsunami, tiene que subir al último piso del edificio. En lo personal, yo no sé si haría eso, me daría un poco de susto. Entonces, no sé si eso es así. ¿Cómo lo ves tú? Sí, aunque parezca que a veces va contra el sentido común, la recomendación generalizada es que tú subas, porque si tú estás en un edificio 20, viene un tsunami y bajas para arrancar, te va a pillar, ya lo dijimos. Pero espérame, en los edificios, perdón Salfate, en los edificios de primera línea de playa, que hay muchos, ya lo decía Lama, cada vez más. No sé, La Serena, Coquimbo. Y deberían ser los más baratos, no los más caros. En esos edificios que son los más caros por la vista. Yo tengo que subir al último piso, pero igual el tsunami puede... Te voy a ser sincero, yo esto lo he preguntado a distintos expertos, de gente que tiene que ver con materia sismológica y otros que son prevencionistas de riesgo, que son las grandes referentes chilenos que lo ocupan para todos los canales. Claro. Y si bien hay contradicciones en algunos, si yo tengo que poner suma y resta, voy a ocupar, digamos, la buena memoria que Dios me dio y va ganando, sube lo más arriba que pueda, se incluye tsunami.
De hecho, solo si estás en los primeros pisos, no en la costa, es mejor salir del edificio a un lugar seguro. Pero si estás de la mitad para arriba, de hecho tiene toda la lógica, el sentido común es mejor quédate en algún lugar de tu casa esperando que termine, porque las probabilidades que el edificio se venga abajo son muy pocas. Pero vamos de ser sinceros, ha ocurrido en el de Concepción, se le salió un 25% de un edificio donde tú lo mirabas y no podías creerlo, se ven las sillas colgando, se ven el living de las casas, se quedó como en un tajo el edificio, pero perdón, o sea, todo un pedazo menos. Tú veías así como una radiografía del edificio por dentro de la oficina y de las viviendas. Atención que en Antofagasta esto está un poco más complejo, porque claro, fue un 7 en Huasco, pero en Antofagasta esto se está repitiendo constantemente durante la segunda mitad del año hasta el día de hoy. Tenemos un titular que dice lo siguiente, ya te entregó los datos de lo que ha venido pasando, digamos, durante el 2020. Dice así: experto advierte que últimos sismos en Antofagasta están conectados. Ojo, los sismos tienen que ver entre sí. ¿Ya? Y podría anteceder a un terremoto. No lo decimos nosotros, lo están diciendo los expertos. A ver, esto hecho ocurrió con una magnitud de un 6.1 del 30 de noviembre. Estamos hablando hace muy poco. Hace nada, días. Y que podemos decir, sin lugar a duda, hasta ayer, que desde el 30 de noviembre, y un poco antes en realidad, no ha parado de temblar. Insistimos, y Maida en el punto, en distintos lugares de Chile. Pero siempre la vaca está bien cargada en el norte, ¿cierto? Norte, sí. Esto es ahí cerca de Socaire. Mira, el 30 de noviembre se sintió en la región de Antofagasta a 85 kilómetros del sureste de Socaire, intensidad 6,3. Ojo, ahí lo empiezan a corregir en escala de Mercalli, se sintió un poco más. Y esto finalmente hasta el oeste de Minera Escondida comienza, digamos, a disminuir su intensidad, pero no bajando del 5 grados, 5.2 para ser exacto. Quiero volver a repetir lo que dice el experto y agradezco su valentía. No lo tomen esto como imprudente. Nosotros cuando llevamos estos datos, sin ser nosotros ningún científico geológico, les preguntamos a ellos. Hemos aprendido, somos personas educadas y que tenemos una comprensión de lectura que con la debida información entregada y dispuesta para nosotros podemos sacar nuestras propias deducciones y la vamos corrigiendo con los expertos en el tiempo. Por lo tanto, simplemente quiero volver a citarles que este experto, respecto a lo que está sucediendo desde fines de noviembre hasta ahora, con respecto a Antofagasta, dicen que todos estos sismos sí están conectados, estoy abriendo comillas, y que, atención, por favor leámoslo directamente, y esto hay que entenderlo, que a diferencias de lo que dice Jorge Van den Bosch, de otros movimientos sísmicos, estos tienen una gran diferencia. Por favor, esto memorícenlo, ¿eh? Están conectados. Son parte de un mismo fenómeno entonces y podrían anteceder a uno mucho mayor, de mayor tamaño, intensidad, se entiende, en un corto plazo. ¿Quién es él? Todo esto es el director del Centro de Mitigación y Catástrofes Naturales y que Timeline.cl fue quien le saca ese testimonio. Acá podríamos hablar de enjambre sísmico en ese caso. Eso de preguntar, perdón, o migración. Zona del norte. Porque conectado me suena a migración. Ya, qué bueno que preguntaron eso. Enjambre sísmico no decanta necesariamente en un terremoto. A veces en Huasco, en Socaire también, claro, hay a cada rato enjambre y ya ahí quedó. Pero son en el mismo lugar, en la misma zona. Ok, ya, aquí está la diferencia. Un enjambre sísmico tiene que ver como un punto que está tirando una señal. Lo que está diciendo este experto es que parece que se están cuadrando en un sector más amplio distintos sismos provocados por un mismo origen que al parecer está buscando liberar energía de golpe. Si es que llegamos a 6.3 en escala Mercalli y 6.1 en escala Richter, que es mayor, utilizó simplemente una vez más mi memoria, es que puede ser sobre 7 y si es en escasa profundidad, eso hay que tener ojo. Porque eso es un terremoto que, aún en Chile, tenemos que tenerle toda la delicadeza y toda la preparación para poder afrontar una desgracia de esa magnitud. Si llega a ser más grande, 8,
Eso ya lo conocemos y ahí es cuando Chile comienza a hacer campaña de recuperación. Estás viendo en Así Somos, actualidad sísmica. Estamos revisando los últimos movimientos a lo largo de todo nuestro país. Un experto, de hecho, lo dice, acaba de leer los alfates. Hay que tener ojo, hay que tener cuidado, hay que estar analizando los movimientos en el norte. Esos movimientos están conectados entre ellos y nosotros nos quedamos solamente con este experto. Alfate, también hablamos con un experto amigo de la casa. El geólogo Cristian Salazar, tremendo, el mejor en estas materias de la UDD. Nosotros le hicimos la pregunta: ¿se viene realmente un gran terremoto en este sector, en Antofagasta? La respuesta la compartimos de inmediato. Mucha atención. Cristian Salazar. Por la configuración geológica que tiene Chile, es un país muy vulnerable a los grandes eventos sísmicos. No olvidar que estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico y tenemos una larga costa sísmica, más de 4.000 kilómetros, que en conjunto con Japón nos hace los países más vulnerables frente a esto. Lo que tenemos hoy día principalmente en la zona norte de Chile son distintos tramos, distintas partes de nuestro país, en el cual se ha demostrado que hay suficiente energía acumulada para generar megaterremotos. Estos son de envergadura sobre 8 grados, similares o iguales a lo ocurrido el 27F del 2010. Por lo cual hay ciertos tramos en donde no se ha liberado esta energía por más de 90 años, que es el caso de Bahía Inglesa Huasco, que es denominada la zona Atacama. También hay otro tramo entre Tocopilla y Iquique, que está vulnerable, o específicamente Punta Patacha, el sur de Iquique, que también está vulnerable con más de 100 años donde no ha habido actividad sísmica de categoría terremoto y se ha demostrado que hay suficiente energía acumulada a través de estudios científicos para generar este tipo de eventos. Y también la parte sur de Perú, de que llegaría hasta la parte del Codo de Arica, hacia el límite con el vecino país, en donde también hay energía suficiente acumulada. Todo esto se demuestra a través de estudios permanentes y también un monitoreo permanente, en donde se ha demostrado de que producto de la deformación superficial de la corteza y la velocidad de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, se llevan a diferentes ecuaciones y se puede modelar de cuánta energía acumulada hay y hasta qué envergadura podrían tener estos megaterremotos. Bueno, simplemente recalcar para que vean lo que hemos aprendido durante estos años. Nuestro propio experto, geólogo, Cristian Salazar, menciona el punto crítico que está ubicado al sur del Perú. Que para que ustedes entiendan, hago el ejemplo con la región metropolitana, que es donde vivimos, de donde hacemos este programa, con lo que pasó en Copquecura, en donde incluso estando ubicados nosotros en Viña del Mar, una región más al norte, lo sentíamos como si hubiera ocurrido donde estábamos parados. Sí. Entonces, el del sur del Perú es tan fuerte que toda la primera región del norte de nuestro país claramente sucedería como si ocurriese ahí. Pero lo que acaba de explicar Cristian Salazar de una manera maravillosa y con una honestidad brutal, sin anestesia, que se agradece de parte de un experto, es de que hay muchos puntos de conexión. Está rodeado el norte, donde las placas de subducción, que es la placa de Nazca, que pasa por debajo, se empieza a meter a la fuerza sobre la placa sudamericana, que ahí la estamos viendo, la placa de Nazca se está dirigiendo en distintas direcciones, pero está en gran parte todo el norte y otros países hermanos nuestros, prácticamente pasado, digamos, el sur profundo de nuestra nación, es lo que podría generar. Yo traté de bajarle un poquito al perfil, en voz del experto, ¿cómo negarlo? Uno de los grandes hombres que tenemos en estas materias habla de que esto puede llegar sin problemas a 8 grados en la escala Richter en intensidad, y eso es un megaterremoto para Chile incluido. Me dejó preocupado el tema de la liberación de energía. Sí, a mí igual. ¿Te fijaste, no? Porque al fin y al cabo es como... A ver, lo voy a poner de esta forma. Si tiembla varias veces 6 grados, ¿significa que se liberó la energía? No. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que es como es muy difícil poder hacer una proyección realmente de lo que va a ocurrir. Sabemos que está despertando, pero que eso no es como, oh, qué bueno que haya algo. Significa que va a ser más despacio, que va a ser un grado menor. No, y Cristian Salazar con Jorge Van den Bosch tenían algo en común. O sea, ellos dicen, podría venir algo muy fuerte. De hecho, Cristian Salazar dice que hay una energía acumulada por más de 100 años en la zona de Iquique, Atacama, Tocopilla, en esos tramos, ¿cierto? Claro. Mencionaba Perú, el sur de Perú, el límite con Arica. Entonces, yo insisto, no nos queda otra que estar muy preparados. Muy. O sea, ¿no debería ser esto un ramo en el colegio? Así como de... tal cual. Un recordatorio. Pero se están sacando historia y educación física, por favor. Bueno, y filosofía. Bueno, entendemos por qué. Filosofía. Nos quieren tontos y muertos. Marcó 3 tramos, que al parecer son 3 caminos.
Son 3 caminos, muy bien. Y eso me parece que... Son 3 puertas de entrada, por así decirlo. Claro, es a tomar en cuenta. Me imagino que cada tramo o camino va a tener distintos niveles de intensidad. Ojalá que se pueda liberar un poco esta energía acumulada en 90 años. Que no se libera, olvídate de eso. Es que, pero déjame creer en algo, por último. O sea, no, porque en el año que se perdió toda credibilidad, creer en algo, a mí me hace bien. Lo necesario es hablar justamente, no creer en cosas, en utópicos. Tenemos los expertos que están contando la verdad y aún así no se toma ningún tipo de medida. Creo que eso es realmente lo preocupante. Además, uno puede hablar de temblores, ¿cierto? Hablar de terremotos, pero hay otro término que tenemos que acuñar y empezar a hablar cada vez más. El cinturón de fuego. Ya vienen, así somos. Vamos a hablar qué países componen este cinturón de fuego. ¿Qué tan complicado estamos como Chile? ¿Cuánto nos afecta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede activar? O mejor dicho, ya está activo de alguna forma. Todo eso y mucho más lo seguimos analizando en Actualidad Sísmica aquí en Así Somos, después de una pequeña pausa. Ya estamos de regreso esta noche de Así Somos, revisando la actualidad sísmica, los más recientes sismos que se han producido en nuestro país. Ya vamos a continuar con eso, pero antes un consejo: prepárate para este verano de forma natural con los productos 6090. Te sentirás más liviana y con energía todo el día. Controla tu peso y disfruta de tu nueva figura. Encuéntralos, por supuesto, que en nuestra tienda.lared.cl. Un gran aplauso para nuestra tienda que tiene de todo. Ahí a echar un ojo a través de la Quiero mejorar mi figura yo. Oye, cómpralo. Sí. Lo voy a comprar. Tenemos otra interrogante que tiene que ver con el cinturón de fuego, Salfate. ¿Qué peligro representa para nosotros? ¿Qué países están dentro de este cinturón de fuego? Dinos, por favor. No, estamos dentro, Mike, lamentablemente. Estos son realmente las fronteras reales del planeta Tierra. Para que se entienda, el cinturón de fuego es un conjunto de placas tectónicas que conforman un perímetro y que para los humanos que vivimos en este planeta nos interesan aquellos bordes que nos comprometen en algunos países en los cuales vivimos y que están obviamente de cara, que están en el borde precisamente de estas placas. Para que se entienda, mira, hay un mapa que vamos a mostrar en donde es toda esa amplitud, o sea, abarca todo, ¿cierto? La línea roja. Como pueden ver, Chile podríamos decir que se salva de la segunda mitad para abajo. A todo esto digo la segunda mitad porque yo en Chile incorporo el continente antártico y la mitad de nuestro país es Punta Arenas. Mira. Exacto, no Santiago, porque en realidad ese mar es nuestro, ese cachito de la Antártica es nuestro, y aprendamos patrióticamente a saber qué nos corresponde, ya que este país lo han loteado tanto, nos lo han robado y cada vez que hacemos un juicio internacional terminamos perdiendo algún parte de nuestro terreno o nuestro mar. Así que me pongo chauvinista, pero sí, ya nos cagaron lo suficiente. Bueno, no es Santiago. Bien. Absolutamente, sí. Entonces, este mapa, como puedes ver, hablando en buen chileno, agarra prácticamente todo Chile continental. Vale decir, todo Chile, todo Perú, digamos, y claramente toda la costa californiana más arriba en Canadá, y da la vuelta y todo Japón, sin lugar a duda, Alaska, Rusia, está todo sobre uno de los bordes del llamado cinturón de fuego. ¿Qué fenómenos se dan ahí? Que hay tanta fragmentación de placas entre medio que cuando hay choque se sienten temblores y terremotos en toda esa línea roja o rosada en donde Chile está incluida. Y qué casualidad, no es menor, porque son lugares donde hay mayor actividad volcánica. Chile tiene una gran cantidad de volcanes y que se pongan activos de vez en cuando no es casual a propósito de todos los movimientos geológicos internos que se provocan en nuestro planeta. Acá un ejemplo para que la gente lo entienda, podría ser lo que ocurrió el 2018, si no me equivoco, en sudeste asiático, ¿era, no? ¿En qué parte era exactamente donde hubo grandes temblores, grandes terremotos? Uno que se pensó que era... En Indonesia, eso. En Indonesia, perdón. Muchas gracias, maestro. Es que se llevó todos los terremotos, todos los volcanes. Claro, y que al final terminó activando todos los volcanes. Y no ha parado. El año pasado. También pasó en Italia. No sé si lo recuerdas. Exacto. También pasó en Hawái, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Dónde era el...? Sí. ¿Cómo se llama? El Kilauea. El Kilauea, exactamente. Y así el Popo... de México. No, ese es mexicano. Ese es mexicano. Me confundo con todo. Sin embargo, nosotros en Chile, que tenemos, como lo vimos en el mapa, al menos los 10 más peligrosos o los 10 que están en, ¿cómo se dice?, en actividad, están siendo constantemente monitoreados. A mí me parece que es mucho más preocupante, más allá del volcán que está siendo monitoreado, que me parece que está bien, uno entiende que hay cierto cuidado,
lado, me preocupa más los que están dormidos. Sí. Me preocupa más que haya un movimiento telúrico que termine despertando un volcán que no está en el radar de ninguno de nosotros. Entonces, me parece que es bastante... Eso pasó en Chile. Pasó, ¿no? En el sur de Chile había un volcán que nunca fue monitoreado porque dice, oye, no, está dormido. el cerro. Pero ¿hace cuánto? No sé, como hace 10 millones de años. Ya, chao. Hasta que hizo erupción, pues Chaitén. Pero eso fue algo que lamentamos hasta el día de hoy. ¿Es directamente proporcional a temblor, terremoto? Lo pregunto desde la ignorancia. Buena pregunta. Sí. ¿Directamente proporcional hasta lo que sabemos, los volcanes? No. Pero cuando han habido terremotos así 9, sí se han activado volcanes. Entonces, estadísticamente no, porque cada vez que hay un terremoto 8.0 y hay cerca un volcán, no. Pero cuando son de cierta magnitud para adelante, pareciera que inducen un volcán que como fenómeno aparte estaba a punto y acelera al parecer su proceso. Ahora, cada vez que hay erupción volcánica, va de la mano con los terremotos, hay temblores. O sea, cada erupción volcánica, para que sepan, viene acompañado de un sismo, que generalmente avisa con mini temblores antes, mini temblores de 4. Es imposible saber a ciencia cierta qué es lo que pasa con el magma después de un movimiento telúrico. No se sabe. Ese es el tema. Por eso termina siendo un tema, una X, así como despejar la X, ¿cachai? Oye, qué interesante lo que hablabas tú, que hay que tener ojo con los que no han estado con actividad volcánica los últimos años. De hecho, ayer estaba leyendo un reportaje de Nat Geo que hizo hace un par de años, donde se mencionaba la actividad volcánica en este cinturón de fuego y hablaba, por ejemplo, que entre Chile, que la erupción del volcán Puyehue, por ejemplo, fue en el 2011, que fue bien importante. Después en Ecuador, en Guatemala, en México, en Colombia, han estado permanentemente en actividad volcánica desde el 2016 hasta el 2019, ¿ya? Y aún así, otros volcanes al otro extremo, como por ejemplo en Indonesia. Pero los que no se ha sabido nada de ellos, hace como 100 años, que fue el último en Estados Unidos, en la costa oeste justamente, el Lassen Peak, por ejemplo, que lleva 100 años sin hacer ningún tipo de erupción, ni nada, ni ningún movimiento. Entonces, eso es lo que finalmente preocupa, porque si no tiene actividad durante tantos años, uno también podría pensar que hay mucha actividad acumulada, o funciona un poco con esta analogía, si lo queremos hacer, con respecto a los terremotos, que no necesariamente si no han tenido actividad es porque después van a tener una gran erupción. Buena pregunta. ¿Tiene Fíjate que relación o no? Sí y no. No se sabe si existe una conexión por debajo entre los volcanes. ¿Qué significaría eso? Que si esté inactivo por 100 años, la verdad es que quizás la energía decide seguir el camino de uno que está más disponible para, digamos, como una pasta de dientes, digamos, que el así forado no va a salir por, digamos, el agujero principal, sino por otros que están más cerca de la actividad de apriete, por así decirlo. Es el mejor ejemplo que se me ocurre. Sin embargo, es un poco lo que pasa con el de Yellowstone, que no se sabe cuáles son los pozos de magma que contiene efectivamente todo y cada uno de ellos. Está la teoría de que están todos conectados y que saldría por el rival más débil, saldría por el eslabón que está más dañado, por así decirlo. Más vulnerable. Pero si no es así, finalmente aquellos que llevan más tiempo sin actividad estarían entonces juntando energía en tiempos geológicos, que es como la falla de San Ramón, que son miles de años, pero cuando se presenten no nos vamos a olvidar jamás, como pasó precisamente con el Chaitén. Insisto, eso es un volcán que no estaba en el mapa, así como de un cerro, eso no es un volcán, hasta que nos recordó a todos qué es lo que pasaba. Ahora, en el cinturón de fuego hay casi 500 volcanes. Chile se lleva una gran cantidad de ellos, pero en Indonesia hay 43 activos constantemente. Atención, todo ese cinturón está coronado por más de 400 volcanes. Atención con este titular, porque Indonesia, que se llevó el premiado entre terremotos, tsunami, tornado y cuanto más, el karma del mundo. Absolutamente, se votó el karma. Gracias, Indonesia, por pagar por nuestros pecados. Miles de personas evacuadas tras erupción de volcán en Indonesia. 4.400 habitantes fueron desde este domingo 29 de octubre y de adelante. Mira, atención. Claro. Ojo, el volcán, que se sepa, tenemos terremotos, tornados, tsunami, aluviones, lo que quiera. Sigue siendo lo más destructivo de la fuerza de la naturaleza, los terremotos. Son los arquitectos de la geografía de los países. No sé, lo complejo cuando toda esa fumarola baja y termina en gran parte matando vegetación, animales, parte de la tierra. Personas, o sea, en lugares que después no se pueden volver a reforestar. Por eso no puede volver a usar esa tierra. El que está es, por ejemplo, cuando está en erupción, la gente la baja. Yo fui testigo de cómo los turistas alemanes
imanes porfiados que cuando entran en erupciones, porque es chumito, así, igual es piola. Para la foto, para la foto. Siguieron para arriba, 3 días hospitalizados por inhalar los gases que eso bota. Claro. Eso te digo. Pero espera, son ¿hay terribles. algún tipo de estudio o alguien tiene el conocimiento de cuánto tiempo después se puede llegar a recuperar la Tierra? Ah, no, está bien. Porque acá Chaitén es un estamos caso hablando único en de Chile. siglos, Se habla por lo de menos. décadas. Pero Chaitén pasó algo que fue extraordinario. Yo no sé qué, eso ya, el poder de la abstracción de la gente, no sé, pero perdiendo animales, gente que no tenían cómo encontrarla entre las cenizas, después calcificadas, etcétera. La contaminación de la Pasó, en una década lograron recuperarlo, fíjate. Sí. Pero es un caso que ni siquiera deberíamos mencionarlo como ejemplo. Es un milagro. Pero en general, lo que queda destruido, tapado, digamos, por la lava, una vez que se enfríe todo lo demás, no, claro, son... Y los efectos en la salud también. Pero complejísimo. Todo eso. Por ejemplo, el de Tremendo. Quilagüea, ¿sabes cuál era el problema que había? Es que tiene partículas de vidrio y la gente se raja. Es porque se entienda, no es tan así, pero es como las lacrimógenas, comienza a rajarse el sistema de respiratorio, los pulmones, porque tienes partículas de vidrio que tu cuerpo no va a saber eliminar y comienza a hacerte, digamos, todo tipo de daño, de micro daño. Acuérdate que la weá incluso provocó que se diera turismo desde el punto de la ladera del mar. Sí, eran no, unos pequeños barcos porque se provocaba una cascada de magma lava. hacia el mar. Y, por decirte, una chispa, una cosa de este porte saltó al techo y casi quema el barco completo. Entonces, Sí, claro. ojo, o el No hay caballero cómo este que apagarlo. estaba, que creo que también fue el que la weá, que le pegó una pequeña roca volcánica en la pierna y le perforó la pierna y terminó perdiéndola. Oh, qué Porque estaba en el balcón de su casa viendo cómo ocurría todo esto. Ojo, porque la cantidad de la temperatura, mira, se ha dado estos casos, lo que estaba mencionando, muy interesante, Lama, a la persona le cae una piedra como del porte de este celular más o menos, le pega, no muy fuerte, porque ya viene así como rebotando, Claro. pero es tan incandescente que te toca y pasa de largo. Oh, es qué como, dolor más es como encima. si yo estirara así una hoja de papel y le tiro una brasa caliente, si pasa... No, le destrozó el peroné. Claro. Oye, lo que estamos viendo en Indonesia, además que es un lugar tremendamente turístico, recordemos lo que pasó en el 2004 cuando hubo ese terremoto con tsunami que fue tremendamente devastador, mucha gente perdió la vida. Sí. Entonces son lugares que son maravillosos en cuanto a lo natural, pero también tienen un riesgo bien inminente. De hecho, en esa ocasión, ese terremoto con tsunami fue catalogado como el segundo más grande de la historia del mundo desde que existe el sismógrafo, porque el primero fue el terremoto de Valdivia en el año 60, Exacto. desde que se pueden medir este tipo de fenómenos naturales. O sea, son peligros que siempre están, que son inminentes. Yo insisto, pues, sobre todo en lugares que son turísticos, como tú decías, Lama, el sur de nuestro país, que es precioso, que siempre uno quiere estar lo más cerca del volcán posible. Yo que tengo familiares en el sur, cada vez que andamos por allá queremos ir y subir o llegar lo más cerca del volcán Osorno, por ejemplo. Pero uno cuando está ahí piensa, oye, ¿y si esto empieza a hacer algún tipo de erupción? se habla ¿Qué hago poco, en este momento? Sabéis que muchos expertos se han referido y decían, ojo, ustedes que vienen en Santiago, nosotros tenemos a menos de 100 kilómetros, no a nada, pues el Cajón del Maipo, uno, que en algún momento, si es que decide despertar, o sea, nosotros que vivimos acá en la región metropolitana, que son como así, distancias, son como 5 comunas de distancia, vale, Ya, pero hagamos una pequeña unión cortita. Cajón del Maipo, mucho avistamiento ovni. Por algo será. Ah, bueno, Coatepec, toma, México, ahí la dejo. Lo estás conectando todo. Mañana tenemos jueves de actualidad en Así Eso, Somos. Muy bien. Váyanse al chancho Mañana, con todo, analizamos la actualidad nacional en Así Somos. Nos reencontramos Desde mañana, Pucón. 12:30 horas no, de la madrugada. pero, Pero hoy día, maestro. Eclipse Palusa. Ya, mañana ahí ya. dándolo Pero todo. todos los detalles del eclipse en Así señor. Somos. Sí, señor. Muy bien. Nos Vamos vemos a mañana, Tengo 12:30 miedo, horas. maestro. Yo no sé si Ven, quiso ver Roldán. comida. Que venga. Eso. Yo podía por